7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Comenzamos así nuestro segmento de entrevistas, saludando con el señor Freddy Peñafiel, ex viceministro de Educación, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Freddy? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como lo escuchó en la introducción, la Corte Constitucional ha puesto en vigencia parcialmente esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en dos temas neurálgicos. Los más importantes han quedado en espera. Para la red de maestros, esta es una tomadura de pelo, mientras que para la UNE es una victoria. Lo cierto y en la práctica es que ni el incremento en el salario de los maestros se va a poner en vigencia, así como el tema de la jubilación. Sumado a esto, el expresidente Lenín Moreno, quien planteó esta normativa y quien puso el ejecútese sin mayor análisis, ha dicho que él suponía, su gobierno suponía que era la Asamblea la que había hecho los estudios económicos necesarios para poder financiar estas reformas. ¿Cómo entender esta situación y qué tan, y si es una victoria o no es una victoria el hecho de que la Corte Constitucional se haya pronunciado de esta forma y después de tanto tiempo? Muchas gracias, Licenia, Alexis. Muy buenos días a los amigos oyentes. A ver, recordemos cómo nace esta propuesta de ley. Recordemos cuándo el señor Lenín Moreno da el ejecútese. Él da el ejecútese el día sábado anterior a las elecciones de segunda vuelta. Y él da el ejecútese y pone un tuit en el que dice, supongo que las dos bancadas habrán hecho el cálculo. Y aquí tenemos que hablar de responsabilidades. El señor Moreno, al ser el presidente de la República, o a fungir como presidente, o al tener ese cargo aparentemente, es colegislador. Entonces no es posible que un colegislador diga, supongo que las cosas están bien. Es más o menos como cuando uno en la casa dice, no, me voy a comprar un carro, supongo que ya tendremos plata. Entonces, claro, lanza esta reforma de ley con un sentido absolutamente electoral para tratar de pescar los últimos votitos que le faltaban al candidato que ganó las elecciones, sin un estudio real. Sí, la Asamblea hizo exactamente lo mismo, se plantea una propuesta sin un estudio de fondo. Entonces se aprueba una ley orgánica de educación que cambia un montón de cosas, que hace champús así bien curiosos y bien interesantes. Y en la parte más importante para los maestros necesitan ganar más, necesitan tener un mejor sueldo, por supuesto. Sería muy deseable que los maestros podamos jubilarnos cuando todavía somos jóvenes, maravilloso. Pero para poder hacer eso hay que ver en todo el país, pues hay que ver si hay dinero para pagar los sueldos, hay dinero para pagar los incrementos y si hay plata para que el IE sobreviva jubilando a los profesores a los 50 años. Todo eso no se hizo, todo eso se hizo dentro de un proceso electoral, dentro de la intencionalidad de captar votos. Entonces, claro, una de las organizaciones a las que usted hace alusión dice que es una victoria, que se ha declarado inconstitucional solo una partecita, pero claro, son esos mismos los que estaban empujando para que esta reforma se dé en ese sentido. Es una lástima. Se vendió humo, y lo dice la Corte Constitucional, no lo digo yo, no lo dicen analistas. La Corte Constitucional en su sentencia dice, el presidente anterior y la asamblea anterior hicieron ilusionar a los maestros, vendieron ilusiones que no estaban fundamentados económicamente. Entonces, claro, ahora tenemos una ley que se entra en vigencia, ya entró en vigencia en ciertas partes, pero no entra en vigencia en lo que tocaba realmente la vida de los maestros. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal, porque lo hicieron con un propósito y con un contenido político, no técnico y no educativo. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenos días, un gusto saludarle también. ¿Esto qué significa? Significa que el Ministerio de Finanzas del gobierno de Moreno nunca dialogó ni con la comisión que manejaba el tema en la Asamblea, ni con el Pleno de la Asamblea. Nunca hubo un puente de diálogo para ponernos de acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo para saber cómo están las cuentas y si es o no es viable el incremento. Nunca hubo ese ejercicio. Lo que está en el informe que se presentó en la ley es que se invitó al Ministerio de Finanzas y no fue. Entonces la Asamblea dijo, como les invitamos y no vinieron, asumimos que sí hay. Es decir, todo se hizo mal. Ministerio de Finanzas que en esa época estaba en manos de Mauricio Pozo. No lo recuerdo, no tengo idea, pero el presidente era el señor Moreno, eso sí, creo. Sin embargo, no hubo informe, es decir, no se hizo con la intención de que esto entre en vigencia. Sí, se le hizo con la intención de engañar, se le hizo con la intención de conseguir votos. Aquí era más importante las elecciones que la educación, era más importante conseguir esos votos que faltaban más que cambiar la educación. Y por eso se cogen temas absolutamente coyunturales, es decir, la gente dice, no, el bachillerato no sirve, el unificado, hay que hacer otro. Entonces la ley dice, hay que hacer un bachillerato, y es curiosísimo, porque si ustedes leen la ley
toma exactamente las mismas palabras de la ley anterior, cuando dice bachillerato general unificado en el que se enseñe una base común y sobre esa base se enseñen otras cosas. Lo único que hace es quitar la palabra unificado, pero sigue siendo lo mismo. Un bachillerato general en el que se enseñen las mismas cosas a todos y sobre lo cual se puede enseñar especificidades. Habla del libre ingreso, el examen de ingreso a la universidad. Lo que la ley dice es, vamos a separar el examen de ingreso a la universidad y el examen de grado, que ya estaban separados, que no se requiere una ley, eso es un reglamento y es un acuerdo ministerial, y ya estaban separados, no era el mismo examen. Entonces, todas estas coyunturas se ponen ahí, subir sueldos, evitar, solo faltaba que diga eliminar el CENESID, que no se puede hacer por esa ley. Entonces, había atrás de eso un interés clientelar, por supuesto, de una de las organizaciones que Licenia mencionó, que buscaba captar adeptos y captar votos, sin lugar a dudas. Entonces ahora ellos dicen que es un logro. Yo creo que realmente no es un logro. Lo único que la Corte Constitucional hizo fue darle aire al gobierno de Lazo durante 7 meses. Porque la Corte dice, tienen 6 meses para analizar si hay plata y de ahí la Asamblea en un mes más presentará. Va a haber 6 meses en los que ya en una organización de docentes dice, no, ya vamos a ir hoy día a decir de dónde está la plata. No es tan fácil. Entonces, en 6 meses van a decir, no, no ha habido y vamos a entrar en otra espiral. Pero el gobierno va a tener 7 meses de aire, 7 meses en que va a triunfar con el tema de la vacunación, que probablemente llame una consulta popular y que aproveche este aire y esta popularidad que le regaló la Corte Constitucional en una ley que es muy complicada. ¿Cómo cree usted que se puede financiar tanto el incremento de sueldos de los maestros como la forma en la que está planteada la jubilación allí? ¿Cuál es la solución? Si usted dice que lo que ha hecho la Corte Constitucional es apenas darle aire al gobierno durante 7 meses, que es lo que se va, en teoría, a demorar la Asamblea para encontrar una salida, ¿cuál va a ser esa salida? El problema que tenemos es que tenemos que fijarnos que tenemos un Estado neoliberal, con un gobierno neoliberal, y que no, lo que está haciendo es achicando el Estado y retirándole potestades al Estado. Entonces, imaginarnos que este gobierno neoliberal va a buscar la forma en la que el Estado pueda atender de mejor manera a los docentes es una ilusión. Yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que el gobierno lo que va a hacer en 7 meses es buscar alguna otra historia o echarle la culpa al gobierno de hace 4 años y no va a poder hacer el aumento salarial. Sería lo ideal, sería maravilloso. En el gobierno anterior al Morenato se dio la subida de sueldos más importante de la historia. Porque además, solamente como recordatorio, porque a veces la amnesia social es terrible, los profesores ganaban un sueldo mínimo y sobre ese sueldo mínimo ganaban distintos bonos, sí que eran logros de las asociaciones, el bono por el Día del Maestro, el bono por la distancia, el bono por Navidad, el bono por ser bonitos. ¿Cuál era el problema? Que el sueldo mínimo era el sueldo sobre el que se aplicaba la jubilación. Los maestros no se jubilaban porque su jubilación era una jubilación de miseria. A pesar de que el sueldo aparentemente que recibían mensualmente era un poquito mayor, la jubilación se calculaba sobre ese sueldo mínimo. ¿Qué se hizo? Se igualó todo el sueldo, se subió el salario de los maestros y se estableció un sueldo cerrado, sin bonos, que permita que los maestros puedan jubilarse dignamente. Ahora se plantea que ese sueldo tiene que aumentarse. Sería maravilloso, pero para eso necesitamos la voluntad política de un gobierno que está dando clarísimas indicaciones de lo que quiere es achicar el Estado, bajar los costos y el costo de aumentar el sueldo a todos los maestros es un costo bastante alto. Sería ideal. Ojalá el gobierno lo haga por el bien de los maestros y de la educación del país. No tengo ni un poquito de esperanza. ¿Usted coincide, Freddy, en, digamos, el criterio que tienen en cambio los representantes de la red de maestros de que esta sentencia de la Corte Constitucional termina siendo una burla para los docentes del país? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional quiso salirse también así como medio tibio. Es decir, si dejamos que todo es inconstitucional, los maestros nos comen. Si decimos que sí se puede pagar, el Estado quiebra. Entonces la Corte dijo, bueno, sí, a ver, lo que no... Porque, a ver, la ley es una ley técnica, es una ley de educación, la educación es lo que más nos afecta a todos, porque todos tenemos a alguien en el sistema educativo, pero el 90% de la ley es técnica. Entonces, claro, cuando te dicen crear un consejo para vigilar la violencia contra los niños y niñas, absolutamente nadie puede estar en desacuerdo. Si te dicen mejorar la calidad, por supuesto, nadie está en desacuerdo. Pero son cosas técnicas que se pueden resolver y muchas de ellas se podían resolver con acuerdos ministeriales. Entonces se mete todo un champús en la ley para confundir también a la gente y lo sustancial y medular para mejorar la vida de los docentes era el tema de los salarios y era el tema de la jubilación.
si se pedía al gobierno de Moreno que se haga un análisis, si se podía pagar, la respuesta iba a ser no. Moreno jamás debió haber podido poner el ejecutes en la ley. Lo hizo el día anterior a la segunda vuelta electoral y su intención no fue técnica, no fue educativa, fue una intención política electorera, nada más. Entonces, claro, frente a eso ahora tenemos un desastre. O sea, tenemos un desastre ocasionado por un colegislador que publicó una ley que no tenía presupuesto. Entonces ahora hay que tratar de encontrar el presupuesto. Como digo, ojalá. El gobierno ha dado clarísimas señales de por dónde van los tiros y creo que eso no va a ser posible y que en 7 meses estaremos otra vez reunidos y otra vez discutiendo sobre cómo no se pudo aplicar esta ley y quién es el culpable, y el culpable seguramente será Otra vez con huelgas de hambre, ¿no? Otra vez con huelgas de hambre y otra vez con movilizaciones terribles. Hoy día iba a ser una movilización la organización esa de 3 letras. Las dos tienen 3 letras, bueno, la UNE, para decirles que de dónde sacar la plata, pero bueno, ya sabemos por dónde van los tiros también. La UNE, que es la misma organización que apoyó la candidatura de Lazo en el 2017. Por supuesto que dijo mucho mejor votar por un banquero que votar por un correísta, ¿no? Ajá. Entonces, que votar por Correa. En la misma organización que de ahora se amarró huelga de hambre y ahora veremos qué pasa. Lo curioso es que los líderes históricos de la organización han desaparecido, ¿no? No sé si los han visto por ahora, no sé si están escondidos o si están cooptados, no lo sé. Freddy, el gobierno ha respondido también tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional y ha dicho que va a cumplir las disposiciones de la Corte y para ello retomará los procesos para viabilizar mediante diálogos, mesas de diálogos y buscar la forma de aplicar lo que ha dicho la Corte Constitucional. Ha convocado estas mesas de diálogo a los gremios de los docentes, dice a los actores de la comunidad educativa a fin de iniciar la construcción participativa del nuevo reglamento general y continuar con el diálogo en lo posible para la implementación de esta reforma. ¿Qué viabilidad le ve usted a estas mesas de diálogo si la parte central, que es económica, no tiene visos de solución? Claro, convocar a mesas de diálogo para hacer el reglamento está muy bien. Solo quiero contarles un secreto. Hace 2 semanas, el presidente de la República reformó el reglamento de la LOEI anterior. Le llamó el decreto 145, algún número así medio raro. Entonces hicieron gran campaña, el ministerio hizo gran campaña de la reforma del decreto 145, pero nunca dijo que lo que reformaba era el reglamento de la LOEI anterior. Entonces el gobierno estaba seguro que iba a trabajar con la LOEI anterior, lo reformó hace 2 semanas. Entonces ahora, claro, ahora tiene que hacer un nuevo reglamento que le tomará igual 1 año. O sea, los reglamentos de las leyes orgánicas no se hacen de un día para otro. Y convocar a mesas de diálogo es el maravilloso ejercicio para demorar las cosas y para apaciguar ánimos. La mesa de diálogo no va a poder discutir el tema presupuestario. El tema presupuestario necesita un informe del Ministerio de Finanzas y un estudio actuarial del IES. Ahí no hay mesa de diálogo posible, es decir, nadie más nos puede decir si es que hay plata en el Estado si no es del Ministerio de Finanzas. Entonces, la UNE podrá sugerir y decir, vea, deje de comprar carros de lujo a la Asamblea Nacional, que son 4 carros que servirá para pagar a 8 docentes, digamos. Entonces, es todo un imaginario ahí, bien complejo económico. La mayor cantidad de dinero que se mueve en este país se mueve alrededor del sistema educativo. Entonces, hay que tener mucho criterio. Y ahora reformar, la ley hizo reformas también bastante curiosas. Devolvió los colegios militares para que sean guetos otra vez de los militares y de los policías. Son colegios públicos, pagados por el Estado, que la Ley Orgánica de Educación Intercultural hizo públicos. Es decir, el Estado podía asignar cupos del sistema público en los colegios militares y eran gratuitos. Luego pasaron a ser fiscomisionales y ahora ya la ley los declara fiscomisionales y pueden cobrar pensión y los militares tendrán prioridad sobre los cupos. Entonces, hizo algunos retrocesos ahí en la ley. Es una ley extensa y tiene muchísimos recovecos que habría que dedicar mucho tiempo para analizar. Ahora, esas reformas, digamos que irían en contra de los estudiantes o del libre acceso también a la educación primaria y secundaria, Freddy, ¿podría ser reformada nuevamente, digo, tomando en cuenta a ver, voy a hacer la del tonto, ¿no? Entonces voy a pensar que la composición actual de la Asamblea es progresista, porque entre Pachacútix, Izquierda Democrática, que no es de izquierda, ya todos sabemos, y UNES hay un bloque importante, legisladores que les permitirían tener 70 votos como para poder llevar adelante reformas que sí beneficien a la mayoría de ecuatorianos. ¿Es posible eso o ni hablar? Tomaría 4 años, es decir, yo creo que es mucho más factible trabajar para reformar el reglamento a través incluso de ese Ministerio de Educación y tratar de ir mejorando las cosas. La reforma en general
es una reforma técnica, entonces no es una reforma que se puede decir es buena o es mala, es una reforma técnica. La implementación de la reforma técnica depende del Ministerio de Educación y la implementación al final de todo lo que sucede depende de los docentes. Y en la reforma hay cosas muy buenas, como digo, el tema de la creación de observatorios contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes es muy bueno, es muy importante. Hay que garantizar la seguridad de los niños en el sistema educativo. Y este ha sido otro tema que se ha politizado también de una manera terrible. Cuando el presidente Moreno, el expresidente Moreno, lanza la consulta popular del 7 veces sí, mete una pregunta de los niños, niñas y adolescentes y la violencia. Y empiezan a salir casos, pero por todo lado. Al final resulta que todos los profesores del país eran violadores y que el sistema era terrible. Pasa la elección, se vota, la gente vota que sí, y desaparecen todos los casos y ya no se vuelve a hablar más. Y ese imaginario que se crea, ese framing que se crea, se utiliza lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños, con fines políticos. Y es lo mismo que ha sucedido ahora. En el 7 veces sí era la violencia, ahora es utilizar a nuestros profes para que se vote por una candidatura específica y crearles esta falsa ilusión. Y digo, es terrible, yo me sentiría espantosamente mal como presidente o como exministro de Educación de un gobierno si es que la Corte Constitucional me dice, oiga, usted hizo todo mal, no podía haber aprobado esto. Es un jalón de orejas de una Corte Constitucional que además ha sido siempre amiga, digamos, de ese exgobierno. Entonces, si esta Corte te dice, presidente, hizo todo mal, presidente, usted no podía hacer esto, hizo cosas inconstitucionales. Entonces, claro, yo incluso hasta por ahí veo algún viso de un juicio político al señor Moreno, ¿no? Freddy, ¿en qué otro aspecto de esta reforma se puede considerar un retroceso? Usted acaba de decir que el tema de los colegios y escuelas militares constituye un retroceso porque en efecto es discriminatorio. O sea, ahora van a poder ingresar en esos establecimientos solo los niños cuyos padres puedan pagar por esa educación. Antes era, digamos, más accesible. ¿Qué otro aspecto de esta reforma constituye un retroceso en materia educativa? Bueno, yo creo que el tema del bachillerato también es un retroceso. Antes del 2008 teníamos 37 figuras de bachillerato y eso es lo que la gente no se acuerda, porque había bachilleratos en la educación intercultural bilingüe, bachillerato nocturno, un montón de bachilleratos. Entonces se logra establecer un bachillerato general unificado que iguale oportunidades y que permita que todos los chicos ingresen a la universidad sin importar qué estudiaron. En mi época de la universidad, para poder ser periodista, había que estudiar sociales. Entonces era sociales. Y sociales era una de las 37 figuras, es decir, alguien que estudió bachillerato en zapatería, un bachillerato técnico o el químico biólogo, el físico, no podía entrar a la Faxo. Tenía que revalidar el título. Entonces era una cosa espantosa. ¿Qué se logra con un bachillerato general unificado? Se logra que el título de bachiller signifique lo mismo. Es decir, yo saqué mi bachillerato en ciencias, saqué mi bachillerato técnico, saqué mi bachillerato de adultos y tengo los mismos conocimientos básicos. Ese es el principio. Iguala oportunidades. Entonces, para entrar a la universidad, entro a través de una suerte de cuidado de ingreso, que sería el examen, y no me importa si yo estudié en un colegio técnico o en un colegio en ciencias, o en un colegio nocturno o en un colegio intercultural bilingüe. Entonces, ahora lo que se establece es que el bachillerato tendrá este bachillerato general y luego las diversificaciones. ¿Cuál es la preocupación? Que estas diversificaciones luego empiecen a unirse con diversificaciones en la universidad, y la universidad te diga, no, si no tienes la diversificación biológica no puedes entrar, y entremos otra vez en la segregación. Colegios, por ejemplo, en Pedernales, había dos colegios en el 2008, dos colegios técnicos, un colegio técnico era en costura para las chicas y en sastrería para los hombres. Entonces imagínense ustedes, toda la gente del pueblo era o sastre o costurera, y era un pueblo de pescadores. Entonces ahí, primero, no podían entrar a la universidad, no tenían el acceso porque su título era un título que no funcionaba, y además era un título que no estaba acorde con la zona y acorde con la producción y acorde con lo que se necesitaba. Entonces sí me preocupa un poquito eso, me da un poquito de recelo, sobre todo porque los intereses que están atrás del gobierno son complejos. No necesariamente de la ministra de Educación, tengo las mejores referencias para María, pero tal vez María es la ministra, pero responde a intereses de un gobierno un poco complejos. Las asignaciones para la educación, Freddy, durante el gobierno de Moreno
sintieron o sufrieron reducciones drásticas, como en muchas otras áreas sensibles de nuestro país, como la salud, la seguridad, entre otras, ¿no? Pero en el caso de la educación, el recorte, ¿de cuánto fue? Y digamos, ahora que el presidente Lasso ha insistido nuevamente, en la última entrevista a mí me dejó súper preocupado aquello, que él dijo que su gobierno va a seguir en la línea de la optimización y del recorte del tamaño del Estado. Entonces eso implica que va a seguir despidiendo gente. Yo me temo mucho que la educación será también uno de los sectores que sufra ese retroceso. Entonces quisiera saber si se está cumpliendo o no esa máxima de que la educación y la salud siguen siendo las prioridades, como lo dice la Constitución, a la hora de asignar presupuesto. Bueno, no tengo el dato exacto del presupuesto, lo que sí tengo es un dato anecdótico. Ayer en una gasolinera se detuvo un señor al lado mío, bajo la ventana, y me dijo, Freddy, volví al ministerio, me dijo este señor, y me dijo, en el proyecto de inversión en el que estoy trabajando, había plata en la época de Moreno y no se ejecutó. Es decir, no solamente que se recortó el dinero, sino que el dinero que había no hubo ejecución, porque al gobierno no le interesaba ejecutar en educación, porque el gobierno tenía cero prioridades en lo que es el tema social. Entonces, además de que hubo un recorte importante, no hubo ejecución. Los concursos de méritos de oposición se paralizaron, no hubo ingresos de nuevos profesores al magisterio. Los libros de texto que se entregó en el Morenato son los libros de texto de hace 4 años. Es decir, solamente como anécdotas. Decían, son los libros hechos por Correa, pero eran los mismos, entregaron los mismos libros. No hubo una sola licitación para libros nuevos. Los libros, las editoriales cedieron y regalaron los derechos durante 4 años. Es decir, ni siquiera las cosas más elementales, que es comprar un cuaderno, comprar un libro de texto, se hicieron. Entonces, claro, el interés estaba claramente en otros lados. Y el gobierno actual ha dado las mismas luces. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que lo que dijo Moreno es, vamos a reaperturar, porque más usan muy malos verbos, porque reaperturar no existe, vamos a reabrir las escuelitas cerradas. Está bien, a veces sí hay que abrir escuelas cercanas, tal vez ahora con el tema de la pandemia es mucho más seguro tener la escuela mucho más cercana, pero hacer una política de Estado, el tener escuelas enanas, sin docentes, con un solo docente para 6 grados, no es apuntar a la calidad de la educación, es apuntar simplemente a tener una guardería donde puedan estar los niños y luego salir. La idea cuando las escuelas del milenio lo que buscaban era, y las grandes escuelas lo que buscaban era mejorar la calidad de la educación en bien del país, en bien de todos. Como digo, tal vez la situación ahora es distinta y tal vez en el tema de pandemia sí se deban abrir algunas escuelas pequeñas, sin lugar a dudas, pero la política es distinta. Entonces, claro, son los temas comerciales. El gobierno que tenemos, igual que el gobierno anterior, es un gobierno que se basa en lo que dice Twitter. O sea, entonces Twitter dice, el examen de ingreso está mal, perfecto, quitamos el examen de ingreso. Twitter dice, Cenecid está mal, eliminamos Cenecid. No se puede, bueno, pero quisimos. Dice, hay que abrir escuelas, pues reaperturemos escuelas, destruyamos incluso el lenguaje. Y no hay un interés social, y no se ve una política de Estado de la educación. ¿No es cierto? Quitemos el examen de ingreso a las universidades. La semana pasada el presidente Lasso lanzó el bachillerato técnico como gran logro, y el bachillerato técnico tiene 60 años en el Ecuador. Entonces, no se ve una línea real de hacia dónde quiere ir la educación. Y ahora nos enfrascamos en una discusión que es la discusión de la ley. Que haya plata, ojalá. Que esa plata se destine a pagar a los profesores, ojalá. La mejor profesión, la profesión más que necesita la mayor cantidad de recursos es la profesión del docente. El docente trabaja 24 horas diarias y ahora con el trabajo a distancia se han roto todas las barreras. Ahora los chicos entran a la casa de los profesores, ven cómo es nuestra casa. Yo doy clases, yo soy profesor, doy clases exactamente en este mismo lugar y mis chicos pues ven mi desorden y ven mis libros. Están metidos en mi casa y 24/7, porque ahora a las 11 de la noche un guagua dice, ahí tengo un problema, te mando un WhatsApp sin ningún problema. Entonces, claro, mejorar el sueldo de los docentes es una necesidad. Ojalá se pueda. Freddy, yo preguntaba eso por un detalle especial, porque como bien usted decía, y yo coincido en aquello, es decir, no es para nadie un secreto de que el gobierno tiene una clara línea ideológica, tiene un modelo económico bastante evidente. Se habla mucho de, las privatizaciones están, quieren vender las telefónicas, quieren vender la banca pública, etcétera. Apuntarían también algo parecido con este relato que han empezado a promover con respecto de la falta de solidez que tiene la seguridad social, y yo creo que la educación también es un aspecto importante que bien podría interesarles a algunos sectores que están vinculados y que son cercanos al gobierno, ¿no? Que empiece a privatizarse también
la educación, y eso sí es algo que, como digamos, un servicio público que tiene que ser, debe ser gratuito para la mayoría de ecuatorianos. Entonces sí me genera esa preocupación, por eso le citaba esa pregunta del presupuesto. Sí, Lazo en alguna de sus campañas anteriores hablaba del tickets, de lo que se hacía en Chile. En Chile, Es exacto. decir, de la educación pública no es pública, sino que simplemente en este barrio no hay escuela pública y no la vamos a construir, pero le vamos a dar un bono para que el estudiante pueda ir a un colegio privado. Ojalá no se llegue a una cosa así. No sé si es que llegue a tanto el interés del señor presidente. Esperaría que no, esperaría que los sindicatos docentes o las organizaciones docentes puedan pararse fuerte y firmes, como lo han hecho esta vez, para impedir un intento de privatización. Pero nada está dicho. Es decir, el gobierno da claras señales de que lo que le interesa es atender a los suyos. Ahorita ya con la propuesta de reforma universitaria que va a presentar de la Ley de Educación Superior, yo estoy casi seguro que lo que va a hacer es facilitar muchísimo más la construcción de sedes universitarias particulares, barriales prácticamente, para que todo el mundo pueda entrar a la educación superior de calidad ínfima y con costo. Creo que va por ahí la reforma también. Entonces, no, o sea, no tengo mucha esperanza, tengo voluntad y ganas de que las cosas no se pierdan, de que la educación pública, siga siendo universal, siga siendo gratuita, pero claro, hay un Estado atrás que tiene clarísimos intereses neoliberales. Freddy, estamos cerca del inicio de un nuevo año lectivo, al menos en la Sierra y en la Amazonía, y seguimos en pandemia. La ministra de Educación, María Brown, ha señalado que este regreso va a ser en la misma modalidad que terminó el año lectivo, es decir, de forma progresiva, voluntaria, para un grupo de establecimientos que cumplan los requisitos. El resto de establecimientos seguirá en esta modalidad de teleeducación. ¿Cómo esto está usted, que está inmerso en la materia, cómo esto está afectando a los estudiantes? Yo en lo personal le digo, porque veo a mi hija que está ya harta de la computadora, pero esto está causando un serio problema para los chicos, para los niños, para los adolescentes. ¿En qué condiciones vamos a empezar este nuevo año lectivo? ¿Usted cree que estamos ya listos para iniciarlo, abriendo más escuelas, asistiendo de forma presencial o no todavía? Bueno, ahí hay un par de cosas. Los niños van a aprender igual. Es decir, hay un imaginario que dice que si no van a la escuela no van a aprender. Pues los niños están aprendiendo. Y los niños ahorita, trabajando a distancia o trabajando por conexiones, han aprendido cosas que en la escuela no iban a aprender. Han aprendido el manejo del tiempo, han aprendido el manejo de la responsabilidad, han aprendido un montón de destrezas blandas que no se tienen en otro lado. Han aprendido el respeto, han aprendido a usar la computadora, han aprendido un montón de cosas. Las destrezas de lengua, de matemáticas y demás las van a recuperar. Eso no hay que tenerle miedo. Es decir, sí, estamos todos hartos de la computadora, entiendo perfectamente a su hija, yo soy profesor y también estoy harto de las computadoras, pero, es decir, imagínese, yo doy clases y no puedo pasar por atrás del niño y ver lo que está escribiendo, y no puedo toparle el hombro y decirle, vamos bien, guagua, o encontrarme en el recreo y decirle, ¿por qué estás triste o por qué estás alegre? Todas esas cosas se han perdido. Sin embargo, claro, la pandemia es algo que no era previsible, y este año lectivo que se viene, lo que yo esperaría es que el presupuesto del Ministerio de Educación permita que las escuelas tengan baños, permitan que las escuelas tengan agua, permitan que las escuelas tengan jabón, ¿sí? Porque aunque parezca absurdo, muchísimas de las escuelas no tienen agua, muchísimas de las escuelas, bueno, ninguna escuela tenía jabón, eso estoy absolutamente seguro, y necesitamos que tengan agua, que tengan jabón, que haya provisión de mascarillas, porque si bien los niños llegarán con su mascarilla, pues las escuelas tendrán que tener una provisión de mascarillas. En las escuelas particulares eso funciona un poquito mejor. Yo trabajo en un colegio particular, nosotros vamos a volver de manera semipresencial, hemos comprado lavamanos y hemos comprado dotaciones de cosas que se ha podido hacer. Las escuelas públicas la situación es distinta. Los niños necesitan estar seguros, necesitan saber que va a haber lavamanos, necesitan saber que va a haber agua. Los baños en las escuelas públicas no alcanzan para todos. ¿Sí? Es decir, las escuelas públicas, si quieren empezar, tendrán que tener baños portátiles, baños móviles, baños que permitan que los niños accedan sin amontonamiento, accedan sin correr más riesgos en el baño, incluso que en otros lados, para lavarse las manos. Necesitamos garantizar los implementos técnicos para los profesores también, es decir, mascarillas para los profesores, alcohol, gel y demás. Este año va a ser un año de transición. No es el ideal, pero sí es un año en que necesitamos hacer cosas. ¿Qué fue lo que pasó en el anterior gobierno? Hubo una cantidad de niños que se perdieron del sistema educativo.
La propia ministra hablaba de más de 15.000. Los datos de las organizaciones sociales decían 25.000 niños que se perdieron, que no había, que nadie los encontraba. Entonces me decían, ¿y qué harías tú? Yo lo que hubiera hecho es hacer una movilización nacional general, policías, militares, curas, profesores, puerta a puerta. ¿Dónde están todos los niños que no están yendo al sistema educativo? Es cierto, no tienen internet, no tienen computadora, bueno, pero una visita presencial una vez por semana de alguien funcionaría. Ahora el ministerio está lanzando estos puntos de encuentro que me parece muy saludable, en el que se encuentran los niños y se vuelven a ver. Los niños necesitan ver a sus pares, pero también necesitan estar vivos. Entonces, mientras la pandemia no baje, no termine, pues la vuelta a clases de manera presencial universal no es real. Y mientras no se garantice la seguridad, la salud, la limpieza, las escuelas han estado abandonadas los últimos 2 años, literalmente abandonadas. Antes estuvieron abandonadas políticamente, ahora están abandonadas. Nadie ha entrado a muchas escuelas, hay que hacer limpieza, hay que garantizar el agua. Y eso es un trabajo ya de todo el país, también de los GATS, también del gobierno central, pero hay que preservar la salud de nuestros niños y de nuestros profes. Los profes somos viejitos, tenemos que cuidarnos también. Muchísimas gracias, Freddy, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Freddy Peñafiel, ex viceministro de Educación que ha estado con nosotros. Gracias, Freddy. Muy gentil, Listo, profe. Licenia.